are infinite. Cuando venga que se ¿Vale? ¿Podéis ir sentándoos todos, por favor? En esta mesa de aquí también os podéis sentar, ¿eh? Un grupito ahí que queráis. La charla no empezará el menú, ¿vale? Entonces si quiere alguna cosa, pues vais a la barra y ya está, ¿vale? ¿Lo vas a poner aquí? Primero está ahí ya acabando. Bueno, bienvenidos a todos. Esto ha sido una iniciativa de unos cuantos canales de YouTube. Hemos tenido la suerte de que viniera José María, dentro de unas cuantas complicaciones, pero al final ha venido. El tema vamos a tratar qué hacemos después del ciclado, una vez ciclado. Y nada, vamos a contar más que nada experiencias nuestras, una experiencia de José María, y va a ser una especie de charla coloquio. ¿Vale? No va a haber mucho tecnicismo y demás. Al final de la charla, pues podréis, quien quiera, hacer preguntas y dentro de nuestra posibilidad contestarlas. ¿De acuerdo? Pues nada. Suéltanos algo. No, a ver, yo cuando comenzamos a plantear el tema de esta charla, de hacer una charla, charlas sobre ciclado hay 200.000, que es el tema más manido que hay, pero luego yo donde tuve el verdadero problema es justo después del ciclado, y por eso os comenté de hacer algo así. Yo en mi experiencia personal, yo venía del dulce, y hasta que yo entendí que todo lo que yo había aprendido en dulce para marino no me iba a servir así a grandes rasgos, pues a mí me costó mucho. Entonces, yo siempre digo que, mucha gente me lo rebate, pero otra gente dice que sí, que más o menos tengo razón, es que la coreofilia dulce y la coreofilia marina son como el fútbol y el baloncesto. Se juegan con balón, pero son dos deportes diferentes. Y entonces, los que venimos del dulce, sacarnos toda esa teoría, todas esas prácticas, todas esas cosas que hacemos en los dulces, que nadie admitimos que hacemos, pero hacemos. Eso será otro tema. Y llevarlas al marino, pues entonces resulta que los resultados son un desastre. Entonces, por eso venía a colación el tema este de qué hacer justo después del ciclado. Y luego ya como primer gran tema es la palabra estabilidad, que es el gran objetivo, ¿no? Bueno, y ahora ya vosotros a ver cómo conseguiste, porque yo aún no estoy en esa fase de estabilidad, porque acabo de agrandar mi proyecto, pero los que tenéis proyectos montados hace tiempo... Bueno, yo he montado este último, el tercero ya que monto, bueno, el cuarto acuario que monto marino, y yo siempre consigo la estabilidad a cabo de un año. Es cuando ya has metido suficiente vida dentro del acuario, ya empiezan a haber competencias dentro del acuario y las plagas se limitan y los problemas se van solucionando. Luego vienen otros, por carencias, crecimientos excesivos y demás. Entonces, esa ha sido mi experiencia. De ciclado lo pasamos por alto. ¿Alguien quiere comentar algo o preguntar de ciclado? ¿Se termina el ciclado en el acuario? Yo creo que no. Después de una infección no estamos ante un ciclado. Nunca termina, ¿no? ¿Cuándo se termina un ciclado? ¿Qué define el que se termine o se deje de terminar? ¿Qué es importante en un ciclado? Pasamos directamente a la estabilidad. ¿Qué diríais? Me gustaría que fuera dinámico, que fuera un diálogo, no una conferencia, porque aquí entiendo que todos sois
acuaristas. Muy expertos, ¿no? ¿Qué, Podríamos pasar... ¿Qué pensáis que es importante, realmente importante en un ciclado? ¿Alguien? Yo, por mi parte, yo creo que el tema del ciclado es que la gente tiene demasiada prisa para empezar a meter cosas, empezar a meter peces, corales. No tienen paciencia. Porque... Estabilidad bacteriana, ¿no? ¿Eh? También... Dos aspectos importantes, la prisa, los tiempos biológicos respecto a la velocidad a la que vamos. Es que no se dan cuenta que, o sea, los problemas de la estabilidad del acuario vienen después del ciclado si no lo has hecho bien. Como por eso no se vaya de ahí. Exactamente. Al tener prisa es cuando te aparecen las plagas, te aparecen las algas y todo lo... o sea, en un acuario, yo, en mi ejemplo, yo tuve un año precisamente para empezar a meter peces, para empezar a meter corales, y empecé con roca muerta. Y yo nunca tuve problemas de algas, nunca tuve problemas de diatomea, ni nada, sino la gente me decía, coño, ¿por qué no metes algo? Digo, porque no tengo perra. Sencillamente le decía así, no tengo dinero. Otro gran problema de la acuariofilia marina. Exactamente. Digo, estoy esperando poquito a poco para ir metiendo cosas. Yo, ¿por qué voy a llenar un acuario de la noche a la mañana? ¿Por qué tengo tanta presa? También es cierto que el acuario nunca termina, porque realmente cada vez que tú incluyes un pez en el acuario o un coral nuevo, tú... vas cambiando parámetros. O sea, el ecosistema varía. Sí. ¿Vale? Y al variar ese ecosistema tendrás picos de esto, picos de lo otro, X. Yo, por lo tanto, yo soy de la manera de pensar que el ciclado nunca acaba. Pero no es lo mismo. Tú metes un pez, una pieza, o lo mejor cada mes, cada 2 meses. Y esos cambios no son tan bruscos. No son tan bruscos. Eso es. Que estás metiendo de repente un montón de veces. Eso es. Y después te aburre y deja... Pero todo hace variar el ecosistema. O sea, el simple hecho de limpiar los cristales hace variar el ecosistema. El meter mano. El mover una piedra, el cambiar una bomba de posición. Sí. Mueve detritos de un lado y aparecen en otro. Yo creo que los cambios bruscos no son buenos. Eso es inevitable. La cosa es conocerlo y controlarlo, ¿no? También hay gente que no tiene información. Información sí hay, pero muy variada, de todos los tipos, de todos los puntos de vista. A lo mejor hay mucha información, pero mal matada. Una cosa que sí quería decir, que esto que se habla hoy aquí no es el santo grial de nada. Es mi experiencia, la suya. Quiere decir que lo que a mí, yo te puedo decir hoy esto, y tú irte a tu casa a hacerlo, y mañana decir, qué cabrón. Pero esos son los argumentos que puede tener mucha gente. Esos son los argumentos que puede tener mucha gente para hacer las cosas a su manera y hacer las cosas deprisa. Y después no te dice, yo me he equivocado, sino, oye, me has hecho equivocarme. Bueno, esto hay que tomárselo como una especie de base. Esto no podemos cogerlo como una guía exacta de cómo hacer las cosas, porque unos tienen corales blandos, por ejemplo, otros tienen duros. La tasa de crecimiento de un coral duro varía, depende de las especies. Entonces, el consumo de carbonatos no tiene nada que ver en un acuario y en el otro. Normalmente el principiante siempre comienza con corales blandos y después va pasándose poquito. Depende. Como empiece por lo más difícil, pues... Todos los proyectos de gente que yo conozco comienzan igual. Yo quiero un acuario pequeño, con una roca, 2 ocelaris y una anemona. Digo, sí. Ya hablaremos, ya hablaremos. Un año. Bueno, o sea, tú nos comentas el tema de los tiempos. Que el ciclado de un acuario no es un prêt-à-porter. Llegar e instalar rápidamente. ¿Tu nombre era, perdón? José Ángel. José Ángel comentaba el tema de la carga bacteriana, ¿no? Sí. Los lechos bacterianos. ¿Qué te parece importante ahí? ¿Qué habría que saber de lechos bacterianos en un ciclado? El tema de cómo alimentar la bacteria para que haya una mínima estabilidad, todo lo que consuma el coral, que siempre tenga, no sé, siempre buscando la base estable, tanto la temperatura como en la vida bacteriana, como la vida del coral. Poco a poco tiene que crecer el coral, o sea, tendrá más consumo,
Tendremos que ir o añadiendo más bacterias o buscando el sistema para tener la colonia de bacterias ¿Y crecientemente. tú, José Ángel, qué opinas de que, por ejemplo, las personas dicen hay que aportar materia orgánica para que las bacterias, los lechos bacterianos progresen? Pienso que es opinión de cada uno. Pero tú, ¿qué opinas personalmente? La tuya. Yo, para mí, extra limpio. Nada de materia orgánica. ¿Quién opina como él y quién opina lo contrario? Yo como él. ¿Pero a qué te refieres con materia orgánica? Alimentar... Yo creo que depende del acuario. Yo opino de que hay que mantener un flujo de Yo creo que la de carga nutrientes. mismo las mismas mierdas de los peces se alimenta bastante el cuerpo de eso. ¿Pero pensáis que en el momento del arranque sería importante hacer un aporte o todo lo contrario? Pienso que sí. Yo pienso que sí. Depende si inicia el acuario... Un aporte ¿Quiénes estarían a favor de que hubiera un aporte de materia orgánica? A ver el fondo, que está ahí muy... Tú también eres partidario, ¿tú te llamas? Luque. O sea, a ver, otra vez, perdón. O sea, la mitad de la sala está a favor de un aporte de materia orgánica, ¿no? Pero es al iniciar el ciclado. Al iniciar el ciclado, ¿no? Es una semilla, si no plantas la Hombre, semilla... yo pienso que necesitas es aportar. estéril, no puede albergar vida. Ya, pero Vale. eso es químico, ¿no? Depende. Todo es químico. A ver. Aporte de bacterias son químicas. Aporte de bacteria real. ¿Cómo que no? Si no tiras una gamba... Bueno, esto ya sabemos. La gamba sí, A mí me enseñaron al principio que había que... O sea, la mitad de la sala piensa que habría que catalizar el desarrollo de los lechos con algo de materia orgánica y la mitad de la sala opina que no. Una cosa es el arranque si no plantas no van a hacer nada. Vale. Todos los lechos, todos los géneros de bacterias que se incorporan al ciclo del nitrógeno, todos son autótrofas. Es decir, no consumen materia orgánica. Buscan una fuente de carbono, que normalmente es el dióxido de carbono del agua, y si escasea, aprovechan el bicarbonato. Y hacen su síntesis a partir de carbono inorgánico. No usan la materia orgánica para nada. De hecho, la materia orgánica lo único que hace es desarrollar los lechos de bacterias heterótrofas que se dedican a descomponer la materia orgánica, tanto aerobias en ambiente de oxígeno como anaerobias. El problema es que cuando esos lechos se desarrollan, compiten con ventaja respecto a los lechos bacterianos que estabilizan el ciclado, compiten con mucha mejor ventaja por el oxígeno. Es decir, cuando hay materia orgánica en exceso en el acuario, se resienten los lechos bacterianos que nitrifican. Son las bacterias heterótrofas que descomponen la materia orgánica las que aprovechan. Son la competencia en la primera etapa de las nitrosomonas y en la segunda etapa de Nitrospira y Nitrobacter. Siempre se pensó que Nitrobacter era dominante, pero es Nitrospira quien domina la transformación de nitrito en nitrato. Compiten con ellas por el oxígeno y compiten por el espacio. Entonces, la materia orgánica no ayuda al ciclado ni a los ciclos. Lo más importante en ese sentido es recordar que son autótrofas, que se aprovechan de fuentes de carbono inorgánicas, no aprovechan la materia orgánica para nada, sino que los lechos que compiten con ellas, pensar que las bacterias que descomponen la materia orgánica tienen un ratio de reproducción como 10 a la 2 las nitrosomonas y como 10 a la 3 la nitrobacter y nitrospira. Las que transforman nitritos en nitratos son las más delicadas. De hecho, cuando hay una crisis de oxígeno en el acuario, abandonan los lechos y son organismos de nado libre, eso lo sabíais, ¿no? O sea, habéis leído que en un ciclado, por ejemplo, no hay que conectar el equipo de rayos UV. Lo sabéis, lo habéis leído, pero ¿sabéis por qué? Porque cuando el medio no es propicio, los lechos bacterianos que nitrifican son organismos de nado libre, buscan otros sitios donde estabilizarse. Entonces, cuando compiten con las otras bacterias, son más lesivas. Es decir, la materia orgánica no nos ayuda a desarrollar los lechos bacterianos nitrificantes. Y no lo he dicho por hablar 10 minutos, que ya me callo, sino
Lo importante, lo que he querido poner de manifestaciones, lo importante que es tener media docena de conceptos claros, sea en ciclado o sea luego en estabilidad. Eso venía José Ángel por comentar tu comentario de la importancia, que estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo con tu comentario de los tiempos biológicos. No es poner un acuario, no ya de arrecife, de cualquier tipo, no es un prêt-à-porter, es decir, póngame cuarto y mitad de esto. Es un proceso para aprender, es un proceso para ir viéndolo crecer y ningún acuario evoluciona de la misma manera. El tema de los lechos es importante y por aportar un poquito más, yo creo que en un ciclado lo más importante es que todo lo que hacemos y todo lo que metemos lo veamos en forma de energías, es decir, el equilibrio de las energías. Es decir, cuánta energía hay que aportar al sistema en función de lo que hay. Un compañero vuestro me ha enseñado un acuario espectacular y lo primero que me llamó la atención es la cantidad de elementos que eran capaces de absorber energía. Probablemente tú debes tener algo más de 1 vatio por litro ahí tranquilamente, sin problemas de nada. Tu nombre era, perdona. Iván. Pero si Iván en el momento del ciclado hubiera puesto 1 vatio por litro, ahora mismo sería el mayor exportador europeo de cianobacterias, probablemente, ¿no? Entonces, ahí lo más importante es intentar interpretar todo lo que metemos y todo lo que sacamos en términos energéticos. O sea, cuánta materia orgánica metemos, cuánta energía lumínica metemos, cuánta energía orgánica metemos. Verlo en forma de energías, porque eso es lo que nos permitirá entender qué es los desequilibrios, qué es lo que nos está pasando. Nadie debería arrancar un acuario o un ciclado con la iluminación que va a tener en régimen permanente. Y entonces eso hay que irlo más o menos, digo para que no pasemos de puntillas por el ciclado. El comentario mío era, ojo con los conceptos. Es decir, no deis nada por sentado de la materia orgánica. Yo calculaba que la sala iba a estar al 50%, más o menos, porque es lo que suele salir, ¿no? Tener un poco aprendidos esas cosas. Bueno, pues para calentar ha valido, ¿no? Hagámoslo un poquito. Nosotros también somos egoístas, venimos a aprender, entonces hagámoslo un poco más dinámico, ¿no? Diálogo. Hay tanto conocimiento a ese lado de la mesa como a este. O sea que podemos... Son experiencias personales y ahí hay muchas. ¿Alguien más quiere aportar algo en ciclado que le parezca importante? Que Roca viva, roca muerta. Roca viva, roca muerta. Qué directa eres, Yolanda, siempre. Depende de cómo lo enfoques. Gracias. Depende de cómo lo enfoques. Depende de cómo lo enfoques. Presupuesto que tengas y la paciencia que tengas. Si tienes dinero, yo iría por roca viva. Ahora, si vienes de un montaje, desmontas un acuario y quieres aprovechar tu roca y demás, pues... Tienes que matarla primero. Bajo mi punto de vista. No obligatoriamente, o sea, pero si quieres... Si tienes, el desmontaje se realiza por un problema. Lo tienes plagado. Claro, pero no me refiero a desmontaje, me refiero en un montaje. Para mí lo perfecto es roca viva. Porque le aportas gran diversidad. La roca muerta es muerta. Y recortas tiempo. A lo mejor. Para el ciclado. Tiempo de maduración. Cepas de bacterias, ¿no? Entiendo. Una roca viva ya tiene una cepa de bacterias. Yo que hablo con muchos acuaristas y yo como tengo esta jeta le pregunto muchas cosas a mucha gente, todos más o menos, o la mayoría, me dicen, el primer acuario lo arranqué con roca viva y los siguientes con roca muerta. Yo lo tengo claro. Yo, si ahora reiniciara o hiciera por el tema del control de lo que están metiendo. Yo ahora con roca muerta. Lo tengo clarísimo. Y me quito un camarón pistola que tengo ahí, que ahí está el tío. Lo tengo claro. ¿Cómo se llama? No le he puesto nombre. Le voy a poner un nombre jodido porque es que lo oigo a 2x3. Y tengo un caracol luanlus, un Strombus luanlus, que le ha perforado la cáscara, con lo duros que son. O sea, le tuve que poner Spoxy el otro día, digo, si no la va a palmar, le he tapado, digo, a ver si así lo recupero, ¿sabes? Pero le ha partido la cáscara, tío. O sea, increíble, increíble. O sea, que lo tengo claro, yo si montara un acuario ahora, roca muerta. Yo me refiero por el ciclado, ya no por lo que metamos de ectasias y demás bichos varios. Pero la roca muerta tienes que aportarle todo lo que no lleva, lo que lleva la viva. Claro, pero estamos diciendo que si metemos materia orgánica... La vida la vas adquiriendo poco a poco. Sí, la va adquiriendo con las piezas que va metiendo, todo lo que metes va entrando. Entonces yo hoy por hoy, roca muerta y un buen aquascamping hecho fuera. Bien hecho. Bueno, mi último montaje ha sido todo con roca muerta. Además, si empiezas con roca muerta,
puedes hacer tu workscaping desde el principio bien, como a ti te gusta. Claro. Es que... Y si te lo tomas con calma, pues ahí vas aprendiendo, vas midiendo, vas cogiendo experiencia hasta que ya madura el acuario y ya comienzas a meter las cosas. Ramón, dígalo, hijo. Buenos días, porque no me dejan hablar, ¿eh? Pero estabas ahí. Estoy aquí. Aunque he llegado tarde, disculpa a todos. A ver, mi opinión es que yo monté con mitad y mitad roca viva y roca muerta y sigo pensando que a mí personalmente no me supone un aliciente hacerlo con roca muerta. Porque con roca viva pues tiene un reto de intentar estabilizar ese ecosistema. A mí personalmente me parece así un reto hacerlo con roca viva. Qué raro que no esté de acuerdo contigo. Yo creo que es más reto llevar lo muerto a lo vivo que estabilizar. Creo yo, ¿eh? Yo personalmente empezaría con roca muerta ahora, pero con un poquito de roca viva, para que aportara todo lo que tiene esa. Teniendo muy claro de dónde ha salido esa roca viva, eso es lo importante. Pero un poquito. Pero eso es complicado, ¿eh? Todo lo bueno Luego- y mucha paciencia. Sí, bueno, pero puede venir de un acuario que conoces, Esquejitos para por ejemplo. plagas y verlo todo. Bueno, lo que yo pienso es que tendremos que ir acostumbrarnos a montar con roca muerta. Sí. Porque están limitando la recolección. Con lo cual... Terminado el debate. Cuando ya, Se acabó. No hay, luego la discusión. cuando ya el acuario ya se ha hecho maduro y se ha absorbido toda la microfauna, los animales han comido todo, a mí lo que está bien es ir renovando la roca, pero no la roca del display principal, sino la del zoom, y cambiando piedras, poniendo piedras nuevas, para que vaya poblándose otra vez. Yo creo los bloques o los canutos estos, intercambiarlo con otro compañero. Toma mi bloque y ya meto tu bloque. Y metes otra fuente. Conseguir diferentes cepas de... Y yo sí iniciaría un acuario con roca muerta y que alguien, un compañero, te deje un bloque que sabes que no va a llevar lo que puede llevar la roca. Contigo con eso tenemos... Perdón. También es una buena opción, sí. Contigo eso tenemos que ser conscientes que por muy asépticos que queramos ser a la hora de introducir cosas en nuestro acuario, es imposible. Al final es un caos muy controlado lo que tenemos dentro de la urna. Y tarde o temprano acabas metiendo algo indebido, que por suerte ahora casi todo lo que metemos en los acuarios que nos lleve a un perjuicio se puede tratar y erradicar. Pero hay algún acuarista que es especialmente obsesivo en las cosas que mete en su urna. Y yo lo entiendo. Hay acuarios con piezas que valen una fortuna, hay acuarios con los que los peces son más que una mascota, pero... Es que está ahí el chico que me de japonicos. Esa la tira con vara, ¿eh? Es como un perro. Pero llega un momento que no sabes al 100% lo que estás metiendo en tu urna. Entonces, bueno, a la hora de llevar el control total, tenemos que ser conscientes y estar preparados para saber que es imposible. También hay que tener claro, una vez montamos algo, es saber a dónde queremos llevar el acuario. Pues es que a mí me gusta el arranque. Y por ahí al fondo, que no se nos desconecten, ¿qué opinan de este aspecto? Os voy a hacer trabajar. No lo voy a dejar. Un contenido muy importante cuando empiezas, que la gente colocamos los corales sin pensar pues, a rellenar huecos. Y luego tienes que saber, por ejemplo, yo todas las ofilias a media altura, desde el principio, aunque luego tenga otro hueco arriba. Las montípolas donde no le da tanta luz, las acrópolas, ir montándolo ya con vista a un futuro. La que crece, pues acrópolas juntas que si se tocan no se queman, no cerca de una montípola que luego la va a Y quemar. ya no los corales. Aunque Una ahora vez estoy hacemos un tranquilo aquascaping, Eso es. pensar que lo que vayamos a meter ahí va a crecer. Pues hay gente que hace unos aquascaping muy chulos con roca y luego quiere meter corales y se salen del agua. Claro, yo tengo todos los zoanthus, por ejemplo, tengo una calientrum grande y toda la roca está en una isla. Entonces no pueden cubrirse, no pueden subir. Pues ya lo hice con la idea de que de ahí no pasen, que no me coman, que no vayan invadiendo terreno y le vayan quemando los corales. O sea, eso es importante a la hora de... Sí, planificar. Tengo un tipo de plato. La planificación del acuario es, para mí, una de las cosas más importantes, ¿no? Para en del el acuario. futuro no tener que estar tocando y estar... Otra cosa importante es, una vez tenemos claro qué es lo que queremos mantener, no comprar eso, sino comprar el material que nos permita mantenerlo. No vale comprarse 3 cirujanos y de un skimmer para 100 litros en un 500, por ejemplo.
¿no? Ahí el mejor es el que tiene un Bueno, aquí tenemos equipamiento que el- ya puede meter lo que sea. Mr. Montaje lo tenemos aquí, entonces Bueno, puede hablar de eso. Esto parece el Escorial, pero es así. O sea, primero todo lo que voy a necesitar para un futuro lo estudio, lo trabajo, sé cómo funciona, lo testeo y cuando ya tengo aprobado eso, pasamos a meter las Eso es piezas. algo que no hacemos nadie. Eso yo Creo lo que hago. de aquí... Que no, que eso que Él, que lo haces tú. Así, así. Por eso... Y mientras leo, estudio... Porque él ha tenido el acuario vacío un año. Más tiempo. Más de un año. Más tiempo. Con un equipamiento Sí, para sí, sí. un acuario, o sea, Sí. por un equipamiento para Que por acuario eso me han dado caña, porque la al gente máximo. está acostumbrada a pum, y con dinero llenarlo de piezas grandes, está lleno. Ya. Ese acuario lo quiero ver en un año. Sí, Ahora no, ahora está muy bonito, en un año lo quiero ver. Tú mi acuario en un año o 2 años lo vas a ver y va a estar estable porque yo, dentro de las posibilidades, voy a saber mantenerlo. ¿Y eso quién no lo asegura? Bueno, dentro de las posibilidades, luego claro. puede pasar o no Lo puede vamos a pasar hacer bien. que se nos Sí, sí. escapa a nuestras manos, pero tú ya sabes un poco a lo que vas. Por ejemplo, yo cuando me inicié lo de las tapsias, le metí mano a las tapsias y digo, con un palo le di. Buah, digo, está ahí, y luego le Con alegría. Con alegría, con un palo. Sin miedo. Le había trozos y cada trozo que salía disfrutaba. Digo, mira, bueno, esto es increíble. Nada, pues increíble se puso el acuario. Entonces, antes de meter la pata, mira dónde la metes. Pero Es muy importante. eso es el porcentaje de caos que decía yo antes que no podemos controlar. No, pero eso es por desconocimiento, eso no es un caos. No. Eso es desconocimiento puro. No es de conocimiento, le he dicho, tengo más posibilidades de llevar mi acuario a éxito que alguien que no tenga conocimiento. Digo, correcto. Pero aún así, Luego puede pasar. Sí, claro, está claro. el porcentaje que no controlamos. Pero tú vas evitando, mira, ¿qué problema tengo yo ahora? Que de vez en cuando me salta y llego a casa y tengo el perro en el suelo muerto. El perro. El perro, Por lo que decía, ¿no? Que es una mascota, ¿no? Pues al final, ¿qué haces? Pues voy a evitar eso, ¿no? Pues una cosa que evito, pues pongo las redes. Una cosa menos que me tengo que calentar la cabeza. Yo ahora escucho pluf, pluf, y ya no me levanto por la noche. Antes escuchaba pluf y me tenía que levantar. Pues quiere decir, tienes que ir... Claro, porque sin chiropuro en el suelo lo he tenido que meter, estaba allí a medio, y vivo, o sea, y lo rescaté. Quiere decir que tienes que ir programando las cosas para intentar quitarte los máximos problemas en un futuro. ¿Y cómo se hace eso? Pues implicándote, estudiando, leyendo el libro de José María, ¿sabes? Vas así, ¿no? Irte información que sea válida, porque en los foros cada uno cuenta su experiencia personal y cada uno le va de una manera. Entonces, Pero cuenta experiencia personal y lo que no es personal. Y lo que no es personal. Gente que habla por hablar. Y sí, gente que cuenta las experiencias de otros también. Yo lo que veo es enfrentarse al problema, ¿no? Solucionar el problema sea cual sea. Porque Luego el problema, tenemos las cosas por muy bien que inconfesables lo hagas, que hacemos ahí. siempre va a haber algo que pero entre a la prevenir mecánica. y cuando te pase actuar enseguida, no mucho decir, más que- mañana lo hago, es que mañana no se puede hacer, es hoy. O ayer. Exactamente, es ver cuál es el problema, estudiarlo, ver cuál es la solución y hacer dentro de lo que cada uno tenga en su mano o en su Y bolsillo. que se solucionarlo. piense que bueno, aquí todos lo sabemos, que un acuario no es vinar una vez a la semana, No, ni mucho menos, vamos. ni dos. O sea, un acuario son todos los días un poquito. Es más, tener sueños con que me está goteando, voy a levantarme a mirar. Me pasa. Sí. Yo creo que aquí al La 60% red o antisalto, más. por ejemplo, la red antisalto, la gente hasta que no se encuentra el pie en el suelo, Claro. no suele comprarse la red antisalto. Claro. Yo la he puesto antes de Y más hoy en día que hoy pedimos un animal y por el transporte y por todo muchas veces nos llega y para conseguir tener un ejemplar que tú estás deseando, a lo mejor has matado, se han muerto 3. Lo que no te pasa en 2 años te pasa en un día. Entonces hay que evitarlo, una vez que te lleva un Ya no animal que lo está vale el bien, animal, el cariño evitarlo. de- Y luego a la hora de meter más animales o lo que sea, ir con cuidado con las especies que puedan chocar, porque te crea un desequilibrio en el acuario y lo revienta. Y se va todo al traste, pierdes la ilusión, pierdes dinero. Y la mujer te dice, es que te lo digo, es que estás ahí. Te lo dije. Y le decimos siempre lo mismo, no cariño, se te van a regalar. Sí. Yo no sé la de corales que han nacido en mi acuario solo. O sea, una cosa. Pero por generación espontánea, Mi ¿no? O sea, mujer me lo tú no has dice, tenido ni de cariño, ¿tu golpe. ecosistema funciona? O sea, ¿eh? Mira, cariño, me ha nacido un chichiro. No me cría nadie, no me cría nadie.
lo decía un cliente. Cuando Bendita, me muera, dile a mi bendita mujer que no lo venda por el precio que le he dicho, que te pregunta a ti lo que vale la guardia. Bueno, pero esos son temas que hay mujeres aquí también, esos son temas que vamos a tratar en otra charla. Entonces, por rematar el tema de tu pregunta, Yolanda, de la roca viva o la roca muerta, aunque aquí todos supongo que tenemos acciones que no confesaríamos, que hacemos en cualquier momento, en un momento de debilidad al respecto, pero bueno, parece que lo sensato, por muchas razones, economía, disponibilidad de roca, parece que lo sensato sería, si tuviéramos que recomendar a alguien que lo va a montar, que lo monte con roca muerta. O sea, yo la opinión que doy es aconsejar que lo monten con roca muerta de forma generalizada, ¿vale? Para también hacer un diseño donde tú ya proyectes hacia dónde van a ir con la hidrodinámica que hayas diseñado. Dices, pues voy a poner aquí los SPS, aquí voy a poner unas corrientes laminares, aquí voy a poner una bomba de tal, un poco la idea general con roca muerta, que te es más fácil que con roca viva. Si vas a introducir roca viva, pregúntate para qué. O sea, en vez de decir, bueno, pues ya ahora un poquito de roca viva, cuarto y mitad, se queda bien. No, pero ¿para qué? ¿Vale? Tú me dices, voy a introducir roca viva para favorecer los lechos bacterianos. Pues yo personalmente te recomiendo que te vayas a la pescadería, te compres 2 mejillones vivos y en el SAM eches el agua que hay en el interior de 2 mejillones. Ya no los mejillones, sino el agua. No, los mejillones no. El agua que contienen 2 mejillones vivos traídos de La Coruña de una batea. Ahí ya tienes un inóculo de lechos bacterianos más que O suficiente. mismo lo que sale de un skimmer, de un acuario ya... Le puedes echar un... Hombre, mejor que lo que sale de un skimmer, a lo mejor un poco de la capa de filtración mecánica. O sea, el sitio donde los lechos bacterianos están en el mejor estado, el sitio donde está el agua en contacto, es en las paredes exteriores de los reactores. O sea, si tú pasas el dedo, si tú pasas el dedo a la pared exterior de un reactor, donde tengas una resina antifosfatos o donde tengas, en esa pared exterior es donde está, porque simula un seco húmedo. Los lechos bacterianos disponen de oxígeno al 21% de la atmósfera y con un agua completamente oxigenada. Entonces, si no, ahí en esa patina, esos lechos, eso es lo mejor que le puedes regalar a alguien para un ciclado, justo ahí. Porque en la tapa mecánica o en el skimmer tiene, bueno, en el skimmer no está mal también, pero sobre todo ahí, porque en la tapa mecánica te llevas muchas otras bacterias que no son buenas. Es decir, algunas de las bacterias patógenas en realidad no tienen vocación malvada. Por ejemplo, muchos vibrios y muchas pseudomonas son bacterias que se ganan la vida en la gestión anaeróbica, en la descomposición de la materia orgánica. Solo cuando llegan a donde no deben y en la cantidad que deben se vuelven patógenas, pero en general son facultativas. Entonces, cuando te preguntas para qué roca viva, pregúntate, dice, no, es que para favorecer los lechos, yo te recomiendo el agua de 2 mejillones. Ahora dice, no, si quieres roca viva, yo la pondría siempre al principio de montar el acuario, poco, la instalaría en el SAMP con luz y vería qué aflora en el acuario de esa roca viva. Y siempre no la compraría salvaje, de algún acuario de algún conocido que sepa las condiciones que está. Y solo inicialmente. Porque en un ecosistema de 900 litros no es por lo que os ha costado, es por respeto a lo que ha crecido ahí. O sea, en ese momento te traes una roca de cualquier lugar y controlar en un acuario de esas características cualquier infestación o el desarrollo de algo que es nocivo es tremendo. O sea, yo sería partidario en las fases iniciales, no directamente al acuario, sino en el SAMP y ver qué aflora. Y es espectacular, ¿eh? O sea, es la capacidad que tiene de... Vamos, aparece de todo en el acuario. De la vida, y con eso, en la mayoría... Eso es lo que yo te diría. Y luego por economía, claro. La mayoría de los usuarios que usan roca viva es por acortar tiempos. Se acorta el tiempo de ciclado, aunque haya un ciclado permanente. Eso es por acortar tiempos. O porque también
se piensan que es más sencillo de ciclar y de echar el acuario adelante usando roca viva. Pero no sé, yo en este último montaje ha sido sentarte y esperar. todo muerto y el ciclado es un ciclado normal. Pero lo sabes ahora. Sí, pero ha sido normal. Sí, pero lo sabes ahora. Claro. Cuando Sí, bueno, la gente que lo hace... ¿Tu primer acuario cómo lo montaste? ¿Con roca cómo? Mezclado. ¿Por? Por precio. Y si no lo hubieras hecho lo todo con roca viva, ¿por? Lo que pasa es que compré primero roca viva, luego amplié y metí muerta. Vale, compraste primero roca viva, por acortar tiempo. No, porque en la época no tenía No, es los conocimientos de ahora y vas a una tienda y te dicen roca viva, pues roca viva. te va todo mejor, tiene más bacterias, tiene más... A ver, es lo que se aconseja. A ver, la roca viva lo bueno que tiene es que sin tener nada en el acuario, viendo la roca, ves aparecer de todo. Claro. Y ya es una distracción. Claro. Sí, cualquier plumero, cualquier cosa, la flora enseguida. Claro. Comprar roca muerta, sabes que es muerto hasta que se llene de vida. Y que ahí Pero después al te va a final... salir un plumero de allí. No va a es salir, imposible pero al que final salga pues un sí plumero. se va poblando todo poco a poco. O sea, pues viene lo bueno, viene lo malo. Está claro. Luego ya cuando metes piezas ya se empieza a poblar poco. Yo como soy el insensato que monta con roca viva y roca muerta a la vez, yo lo hago con, o sea, aparte con la colonia bacteriana, que para mí casi que no lo hago con ese objetivo, sino lo hago más con la microfauna que esa roca viva puede tener. La variedad, no es por las bacterias, tenemos infinidad de productos que te ofrece una colonia bacteriana, o eso dicen, para iniciar el acuario. Eso es otro tema. Yo lo hago por el tema de la microfauna. Entonces, es verdad que yo ahora mismo iría a montar gran parte del acuario principal con roca muerta para hacer aquascaping, porque ya, eso sí, al principio, pues tu primer acuario lo montas de cualquier manera, sin planificación ninguna, eres novato, sale Pachi Claunaria hasta el infinito. Conocimiento ninguno. Y qué bonita. Y qué bonita, hasta que se te invade. No tan bonita, te lo digo ya. Y entonces ya con tu segundo acuario, cuando ya tienes cierto tiempo de maduración como acuarista, entonces cuando te pones a planificar. Si esa información te la dan en una charla, pues esos 2 años no es que te lo ahorres, sino que te lo tomas de otra manera. Yo considero que es bueno que alguien empiece siendo novato y aprenda de sus errores, pero por lo menos que aprenda. O sea, no te vale que decir, tengo este error, no sé cómo solucionarlo, lo dejo. No. Se trata de aprender. O sea, yo llevo 2 años con la acuariofilia y nunca dejo de aprender. O sea, ahora mismo, por ejemplo, por poner un ejemplo, tengo los nitratos de acero durante un mes y estoy aprendiendo a cómo subirlos. Porque no consigo subirlos, por ejemplo. Entonces... Llévate 20 litros de mi acuario. Cuando quieras. Pero porque estoy probando todavía, estoy aprendiendo otras cosas de la acuariofilia, en ese sentido. Entonces considero que es parte de nuestro aprendizaje. Una pregunta en base a esto. En el caso de una ampliación, y estoy hablando de una ampliación que simplemente le estás metiendo roca muerta a una roca ya viva y controlada, y más litros de agua, el tema del ciclado, ¿cómo habría que tomárselo? O sea, ¿habría que esperar también un año o consideráis que hay que hacer algo? Yo te voy a hablar desde mi experiencia. Yo hace un año amplié de 200 a 475 litros. Esa es la otra, el máximo de ampliación, Vale. lo que puede afectar. Yo tenía el primer acuario, el de 200 litros que tenía, lo monté completamente con roca viva, todo, arena viva también, todo, es lo que tiene tener pasta. Y que se mueran los pelos. No, fuera broma, fuera broma. Yo monté con todo vivo, ¿vale? Y a la hora de ampliar, yo cambié, por supuesto, amplié los kilos de roca, en este caso metí muerta, ya no tenía tanta pasta, ¿vale? Y yo tuve un ciclado. También es cierto que un microciclado. Yo lo que hice fue reutilizar los 200 litros que tenía de agua y después añadí, cambié la mitad del agua, cambié la roca, cambié todo, rellené con el agua antigua y con agua nueva, por supuesto, hasta los 475, y yo tuve 2 meses y medio, lo que te imagines, diatomeas, cianobacterias, alga verde, incrustante, Las 7 plagas. Vamos a las 7 plagas.
sea... Pero eso es lo normal. Sí, pero eso te pasa también sin ampliar, eso te pasa cambiando 3 rocas de sitio. Porque haces un movimiento de nutrientes. Todo lo que mueva, la arena por supuesto la tiré, puse arena nueva, muerta, ¿vale? Y por supuesto que tuve un ciclado. También es cierto que es muy rápido y ni le hice caso. Se fue todo solo. Gracias por tu apoyo, amigo. No, porque realmente yo no tenía... Cuando hice el cambio yo siempre, lo sabéis vosotros, manejo nutrientes altos. Yo estoy siempre en 15 de nitratos, siempre. Y cuando yo hice el cambio yo tenía 15 de nitratos, 15 de nitratos sigo teniendo. Y allí salió de todo y conforme salió todo se fue. No le hice caso porque yo no iba a bajar los nitratos y siempre lo había tenido así, ¿no? ¿Para qué los voy a bajar? Estabilidad. Para quitar el alga y dentro de 2 semanas, si yo veía mis corales bonitos, decir, joder, ahora quiero subirlo otra vez a 15. ¿Para qué? Pues lo dejé, oye, si no se van en 15 días, pues se van en 2 meses. ¿Entiendes? Es mi punto de vista. Y por supuesto que vas a tener un ciclado. Pero por supuesto. Es como lo de, o sea, no estás metiendo más carga biológica en el acuario ni nada por el estilo. Es solamente que... Pasa que la química del agua está para esos litros que tenías. Ahora, al poner más litros, la química del agua te cambia. Entonces tienes que volver a adaptarlo todo. ¿Y cómo vas a hacer eso? Pues mediante los test, medir, controlar los cambios de agua cuando toquen. Y vuelves a estabilizarlo. Una vez lo tengas estable, el acuario te lo dirá. Además, yo miento. A mí me subieron los nitratos. Me subieron, no sé si fueron 7 puntos. Se me pusieron en 22 o así. Claro, porque no está estable. Sí. La bacteria que tiene en esos litros no la Pero fue el mover, claro, el mover el agua. El mover la roca. Simplemente suelta los detritos, suelta y ya lo tienes. Yo lo hice porque tenía un 250 y la ventaja es que tengo un trastero. Y en la parte de abajo me lo puse todos los corales, pues eran tuppers de estos grandes y fui ampliando tuppers comunicados según iba yo añadiendo agua al agua que iba a tener en total en el otro acuario. Y le fui añadiendo roca de un chico que estaba desmontando viva. Entonces fue muy poco a poco y no noté ni ciclado. Cuando más mimo le des a eso, mejor, porque fui cuando más rápido lo hagas es peor. 100 litros nueva, la calentaba primero, la ponía a temperatura y luego iba añadiendo otro y así. Y iban todos los tapes. Tengo la ventaja de que tenía así. Sí, pero eso puedes hacerlo, por ejemplo, tú que tienes un trastero. Yo, por ejemplo, el acuario lo tengo en el comedor de casa. Y lo hice tan poco a poco que... Vale, y yo cuando hice la ampliación, yo cambié el sitio del acuario, porque cuando empecé por desinformación, lo puse al lado de una ventana y el cristalito de la ventana, pues siempre... Desde fuera veía, mira qué cuadro verde tiene ese hombre ahí más bonito, ¿no? Desde fuera veía. Campo de fútbol. El cristal, pues siempre, porque le daba el sol por información. Desinformación. Al cambiarlo de sitio yo lo que hice fue cambiar la mitad del agua, cambiar roca, cambiar peces, cambiar corales, todo. Cambiar el resto del agua y después el resto del agua estuvo 2 días para llenarse. Yo llené por goteo. Tenía un bidón de 250 litros en el cuarto baño. Por poco duermo en la calle esos 2 días. Porque la mujer, ella se sabe lo que es. Y estuvo 2 días llenando, por goteo. Pero yo tuve el ciclado. Tú a lo mejor, pues no... No te diste cuenta. Yo no me di ni cuenta del cambio. Yo sí tuve. Perdieron algunos un poquito de color, pero apenas nada. Pero el cambio de la química del agua. Y también eso, ya pensé mucho lo que quería en este acuario. Cómo lo quería hacer, dónde quería tener Thor, dónde quería tener las orfilias, dónde colocar los platos que sé que van a dar sombra. Pero eso porque es tu segundo acuario. Claro, porque en el primero no lo haces. Que me hacía croquis de las rocas, claro. Es lo que todo, que tú lo ves ahora y parece que está mezclado, pero... Es lo que decía él de los tiempos. Cuando tú montas tu primer acuario, tú quieres ver peces, quieres ver corales, quieres ver... ¿Vale? Y para mí es una cosa de las más importantes. Sobre todo, hay quien monta su primer acuario y lo primero que quiere es ver peces dentro. Y yo soy más de la opinión de tú debes meter lo que te vaya haciendo falta. Por ejemplo, Alfred ha hablado de la histasia. Pues a lo mejor lo que te hace falta es meter un chelmón o meter algo contra esa plaga, ¿no? Un tomentosus, que después tiene Valonia, pues un pez conejo, ¿cómo se llama? Vulpinus. Conejo. Yo lo tuve en el tiempo. Chicken fish, le llaman en alemán. Cuando se aprendió a comer Valonia, si lo saqué. Ahí un chico quería... Que el agua del mar, ¿qué opináis?
Ayer tuvimos buena... Anoche cenando tuvimos buena temática con el agua de mar. Yo lo tengo claro, vivo lejos, el agua del mar nada. Paso de ir a por garrafas y para Voy a contar un poco mi historia, ¿vale? Yo tenía un acuario de 100 litros. Viene en parte un poco por el tema de aditar alimentos, creo que habéis dicho antes. Yo no tenía mucho desconocimiento y no aditaba nada más que congelado. Todos los días 2 pastillas de congelado, bueno, en esa época una, porque son 100 litros. Pero luego monté uno de 500 litros y lo ciclé perfectamente con agua del mar siempre. Los 2 acuarios que he tenido con agua del mar. Y una vez que lo tenía ciclado, pues pasé de 100 litros al grande. Y bueno, pues nada más que echaba 2 o 3 pastillas de comida al día, nunca aditaba nada, o sea, nada. Y tenía el acuario perfecto, es decir, miraba los parámetros siempre muy bajos, pero los colores espectaculares. Lo que metía, una acrópora a los 5 meses me funcionaba. Y después de 1 año y medio, pues bueno, pues por causas familiares tuve un poquito ahí que lo descuidé y se me fue todo al garete. Tanto peces como corales. No tienes perdón. Una pregunta, ¿cada cuánto hacías cambio de agua de mar? El primer cambio de agua lo hice al año. ¿Al año? Al año. Sí que miraba parámetros de KH, magnesio y calcio. Pero yo metí Magistrix súper grande, bueno, muchos SPS muy grandes, 16 acróporas también. Entonces, el tema de aditar, ahora voy a contar un poco más, ¿vale? Se me fue a garete las corales, se me fue a garete los peces, porque tenía 4 cirujanos, metí el 5º, me entró Odinio y todo a garete, ¿vale? Tengo una página de Instagram que alguno, pues, normalmente juego con cosas y la gente ha seguido desde la evolución del 0 hasta todo lo que me ha pasado. Después he intentado reiniciar el acuario otra vez y creo que he llenado 5 o 6 veces entero el acuario. Cambiando agua entero porque no consigo estabilizarlo. ¿Qué pasa? Que la otra sí que hice un pequeño ciclado que hizo que, bueno, un pequeño 3 meses de ciclado que hizo que eso se estabilizara y que me ha ayudado para hasta que se murió los corales. Entonces, el no aditar también es importante. Sí que es verdad que ya compras reactor de calcio, vas haciendo cosas. Yo al primer no tenía nada y el acuario funcionó perfecto. Ahora, cuanto más tengo, al principio, no tener corales y no tener cosas, como que todo lo saturas y al final te peta. Pero en el acuario pequeño, ¿cuántos cambios de agua hacías? Ninguno, tuve 8 meses y tampoco. ¿Te lo tenía muy cargado? No, ahí tenía poquito. Claro, es que si tú comienzas a meter piezas, sí. eso se va. Sí. Todas las trazas y todo se va. Entonces tienes que estar andando o cambiando agua o... No cambiar agua te arriesgas a que aumente la polución dentro del agua. Porque hay elementos que no controlamos en los test. Yo he estado más de 2 años sin cambios de agua, ni con los test. Lo que pasa es que iba añadiendo, aditando, según veía necesidad de los corales. Entonces, pero llega un momento de que sí que veo lo que quería comentar, ¿Tu duda cuál es? Lo que quería comentar, que es tan malo el aditar como el no editar. Hay que editar en la justa medida. Claro, pero para eso, para eso nosotros no somos magos, ¿no? Entonces tú Correcto. mides en casa y el color, lo que para mí es rosa, a lo mejor para Jorge es otro color. Correcto. Entonces, al final hay que mandar test ICPs de laboratorio. Claro. Y con cuadrar con lo que estás haciendo. Y aún así, que los test ICPs tampoco son que te lo dan real, ir cuadrando un poco en el margen de todos los parámetros para tú llevarlo por un camino y hacerle esa estabilidad. Eso ¿Cómo es se llama? Víctor, lo que quería también comentar es que al final tú tienes un agua en casa, con agua de osmosis, tal, pero claro, tú teniendo corales, hay elementos que al final se lo comen los corales porque le da para su alimento. ¿Qué pasa? Que si tú empiezas como de 0, no tienes consumo Claro, de eso. primero te va muy bien porque tienes todos los parámetros correcto. hasta que llega Pues, un momento que ha es consumido. una cosa muy importante que un día te ha funcionado y ahora intentas arrancar 5 veces y no sabes por qué. Y yo creo que después de tanto tiempo que no puedo arrancarlo es porque los corales me consumían mismamente lo malo que echaba. Es decir, si tenías 50 veces me consumían X de nitrato y de fosfato. Si Ahora, tú quieres arrancarlo ahora que te vaya, mi consejo es comprar una buena sal y a partir de ahí ponte a hacer ICPs cada 2-3 meses y luego añade las trazas pertinentes. Y corrige lo que te digan. Pero lo que yo no entiendo es por qué no lo puedes arrancar después de 5 veces.
A ver, porque tengo los peces todavía. Ah, vale, vale. Tengo peces todavía. un Bueno, equilibrio antes. claro, exacto, perdona. Que no dice Mátalo todo. Una cosa, Mata la roca y arrancar. Mira que tenían dos peces todavía. a ver, uno de los intentos La cosa no es que no puedas arrancarlo, es que no puedes estabilizarlo. No puedo estabilizarlo. Vale. Es que varía bastante. Igual he entendido yo mal, ¿eh? No, pero... Yo te voy a decir una cosa, si yo tuviese, por desgracia no puedo vivir en mi residencia, ¿no? Que es aquí en Torrevieja, y yo tendría acceso al agua de mar, fácil. Si yo tuviese acceso al agua de mar de una zona limpia, por mi padre, no uso otra. Yo opino también eso, y como hemos hablado con José María, y yo voy a coger el agua justamente donde dice José María, por ahí, por la Yo conozco y todo eso. Yo conozco gente de la parte de Murcia, ¿vale? Que mantiene acuarios simplemente haciendo cambios de agua semanales con agua de mar. Corrigiendo la salinidad porque el agua de mar está más alta, con agua de osmosis. Y conozco diferentes... Lo tienes que no lo tienes estable, que Claro. tiene nutrientes altos. Me cuesta mucho estabilizarlo, claro. Entonces tienes que llevar una rutina. ¿Has sifonado alguna vez? ¿Has sacado suciedad a algún sitio? ¿Has sifonado algo alguna vez? La verdad que no, pero que... A ver, sí que escalamos un poco en la arena y sale suciedad, pero yo, es lo que decimos, que no muevo nada, no toco la roca. Claro, pues de vez en cuando, una vez a la larga, está bien sifonar de donde tú veas qué tal, porque ahí es donde se te acumula. ¿Y de dónde coges el agua? Sobre todo donde están las rocas. La cojo de Benidorm, la cojo de Sierralada. ¿Pero de dónde? Pues a lo mejor una milla del mar. O sea que eso de agua es... Esa agua está bien. Claro que está bien. Hay varias maneras de hacerlo. Hay gente que coge agua de mar, le cambia la salinidad, la tiene 24 horas pasándola por un UV. Otra gente la echa conforme viene. Es que eso es como la hay que roca. coger agua de Puedes mar tener con la suerte. regla de la R, los meses que contengan R. Hay, Víctor, hay los acuarios públicos que funcionan en circuito abierto son mucho más exitosos que los acuarios públicos que funcionan en circuito cerrado, ¿vale? Incluso para especies que puedan sufrir infestaciones de protozoos del agua que utilizan en acuario abierto. O sea, la mayoría de los acuarios públicos que trabajan en circuito abierto, evidentemente con cañerías cogiendo agua a 2 kilómetros y decantando, la realidad es que funcionan mejor. Y esa experiencia es extrapolable a nuestros acuarios de arrecife, como regla general. O sea, como regla general, a pesar de que trabajamos incansablemente en la humanidad para cargarnos los mares y los océanos, de momento todavía el agua natural produce más ventajas que inconvenientes. Entre otras cosas porque por muy buena que sea la sal que tú compres, y no es tanto el valor de los oligoelementos, sino lo que costaría el proceso de mezclarlos en la proporción adecuada, no vas a encontrar una sal que como en el agua natural. En el agua de mar natural están todos los elementos de la tabla periódica, absolutamente todos. Otra cosa es que estén a nivel de traza. A nivel de traza significa que están por debajo de un valor de 1 millonésima, de un ppm, 1 millonésima por litro. O sea, todo elemento que está por debajo de 1 millonésima por litro está a nivel de traza. Pero el 90% de esos elementos que están a nivel de traza son oligoelementos. Es decir, son sustancias que actúan como trigger, como catalizadores de reacciones enzimáticas, ¿no? O sea, esos se llaman cofactores enzimáticos. Pues el hierro actúa en fotosíntesis, en la composición de la metahemoglobina para transportar oxígeno, el magnesio forma parte estructural de la clorofila, es decir, todo eso. Y eso no lo vas a encontrar en ninguna sal, ¿vale? Ahora, si tú tienes un acuario estable de muchas, ya con un valor importante, no digo económico, digo la vida que has conseguido lograr allí, ¿no? Tienes que tomar determinadas precauciones. La primera y fundamental es la que he comentado antes de empezar la charla, informalmente, es decir, búscate un espigón, si eres buceador, búscate las zonas donde puedas coger el agua, agua que sobre todo sea una zona de mucho movimiento, de mucha corriente, que cerca no haya una población turística o una industria, sino que sea una zona más bien abierta, irte a una cala, te vas con una furgoneta y coger ese agua. Y luego ese agua la puedes a su vez tratar sin que pierda muchos de sus valores. Si no estás dedicado a reproducción,
pues puede ser conveniente esterilizarla, ¿vale? Otra cosa es que para esterilizarla, es decir, la mayoría de la gente tienes que trabajar con esterilizadores por encima de los 40 vatios. ¿No vas a matar lo bueno también? No, porque, y que me perdonen los fabricantes, pero no hacen, las lámparas no son tan el efectivas. Cryptocarion Irritants, por ejemplo, pasa por los equipos de UV Joder, ¿no? Con la cama de sal. ¿vale? Al margen de que, sí, normalmente los fabricantes, o sea, dicen, he venido a broncearme, pasan, hablo con conocimiento de causa, o sea, incluso con flujos muy bajos, ¿vale? Pero los fabricantes de equipos de UV rara vez te dan el dato importante, que es la energía radiada en microjulios por centímetro cuadrado. Te dan los vatios eléctricos, pues no, pues es un delta que son de 40 o tal, pero en la mayoría, o sea, pasan saludando, ¿vale? O un dinoflagelado, o etcétera, etcétera. Es importante, lo puedes esterilizar. Luego hay formas muy originales de filtrarlo. Yo, por ejemplo, me dedico a reproducción de marinos y que tengo bastantes cultivos planctónicos. Pues si tú pones un agua y la pones en un medio con rotíferos, los rotíferos te van a eliminar todo tipo de ciliados, de dinoflagelados, porque se lo comen todo, vamos, prácticamente, ¿no? Entonces, evidentemente excretan, pero si lo coges de la parte de arriba, pues es un agua que no está esterilizada, pero te han hecho una escabechina importante de cosas que te pueden hacer daño. O sea, que si yo pudiera utilizarla, la utilizaría, y si es un acuario muy maduro, un ecosistema ya a preservar importante, con alguna protección, desde la simple decantación, hasta luego pues esterilizarla, o si tienes algún tipo de cultivo planctónico, pues usarla para ello y luego reutilizarla, ¿no? Pero yo no dejaría de usarla. Las ventajas... Me he extendido un poco. O sea, sería, por ejemplo, limpiar el agua con un cultivo de rotífero, por ejemplo. Yo a lo primero, cuando empecé, sí que lo hacía con agua de mar. Pero ya cuando tenía piezas que tenían un valor importante... Te entró miedo, te entró pánico. Pues sí, porque no sabes si alguna vez puedes coger justo donde... Puede ser. Puede estar un poco contaminada o puede tener alguna... Entonces, la solución del hombre, ¿qué sería? ¿Hacer cambios de agua un poco más periódicos? O si la guarda, la estanca, la esteriliza o la mantiene... Y eso es otra, si tú la coges, pues la puedes tener el agua del mar estancada para hacer dos cambios. La temperatura y con movimiento. A ver, el agua de mar no conviene tenerla, me refiero decantada durante unos días, no meses. El agua de mar no conviene tenerla. Lo suyo es hacerlo, pues eso, al día o al día siguiente. Yo creo, vamos, en mi experiencia, si tú tienes una buena composición de sales a una buena temperatura y la constituyes bien, la mantienes en movimiento, sobre todo para que se estabilicen gases con la atmósfera y entonces se estabilice el pH. A partir de ese momento, en 48, 72 horas tienes un agua disponible. Pero no recomiendo pero usarla. No recomiendo que la almacenéis por mucho tiempo, ¿vale? En el agua de mar, otra de las cosas en la que dejé de usarla es porque los parámetros de calcio y magnesio no tienen nada que ver. A lo primero igual no te importa porque no tienes un alto consumo, pero si yo relleno con un agua muy baja en calcio, magnesio y KH, si de por sí ya me consume bastante, si le meto ese agua tengo que estar cada 2 por 3 reajustando el reactor para meterle más flujo o menos. Tu nombre era, perdón. Iván. De todas formas, Iván, recuerda siempre que nosotros en los acuarios de arrecife tendemos a llevar los parámetros al extremo, no a mantenerlos en ambientes naturales, ¿vale? O sea, en valores naturales, están un poco forzados en general, en todos los parámetros, ¿vale? Desde el redox hasta los niveles de calcio y magnesio. Y yo recuerdo hace 20 años, mientras los gurús de entonces decían, no, hay que tener el redox a 450, pues Wilkins estaba midiendo en las lagunas arrecifales el redo a más 180. Está muy bajo. ¿Vale? Y allí estaban los corales perfectamente. Y yo anoche en la cena me preguntaban y comenté algo importante. O al menos a mí me lo parece. No siempre un coral que tiene un color extremo está expresando salud. A veces está expresando estrés. Cuanto ¿vale? mejor color tiene, más siempre a veces cuando sigues mira cómo están los... Yo ponía un chiste que hoy no voy a hacer. Sí, yo me presto, aquí está. Sí.
Sí, No es la mejor manera de entenderlo. El método avanzado COBIT, porque tiene ese color, porque los mantiene justo en el límite antes de, como que dice, de su muerte, como que pase. Sí, o sea, el color no siempre expresa salubridad, a veces expresa Al estrés. límite, yo creo, en mi opinión. Cuando los tienes justo al límite es cuando tienen un color, es saber mantenerte en el límite y no pasarte. Fosfatos de 0,03 a 0,078 y nitratos de 1 a 5. Yo soy de Orbejo también, entonces también tengo acceso al agua fácil. Y estuve una temporada usándola, pero claro, yo mataba o intentaba matar con una lámpara UV, pero al final la verdad que bueno, ya como dice el compañero, es una... Normalmente acaba dando miedo. Me da miedo, pero claro, luego estaba teniendo un problema de metanoles. Mi pregunta es, solo con el agua de mar, rebajándola y le metes un cultivo de origen, no sé cuánto tiempo me va para que se consigue beneficiar. Pero solo con esos parámetros podríamos mantener ese PS sobre PS sin editar más, o habría que editar más para subir esos valores. Pues mira, y yo creo que esta afición lo que necesita es no ser fundamentalista. Es decir, no hay reglas generales. Si algo bonito tiene esta actividad, y que yo siempre, cuando me preguntan, siempre recomiendo mantener un nivel medio de automatización. O sea, lo importante es que todos los días hay que observar e interpretar. Todos los puñeteros días. Porque replicar a la naturaleza no es sencillo, ni trabajo de fin de semana. Y y una parte importante, el talento acuariófilo es precisamente saber observar e interpretar lo que observas. Que no se te pase algo e interpretarlo correctamente. Entonces, no hay un consejo en el sentido de con el agua de mar natural no hay que aditar, o con el agua de mar natural hay que aditar. Lo que hay que hacer si usas el agua de mar de Torrevieja es observar cómo se comportan tus especies y cómo se comportan los parámetros. Porque baste que cambies la biomasa, es decir, a lo mejor tienes acróporas y tienes una demanda de reserva alcalina brutal y pasas a tener, yo que sé, montíporas y la demanda te decae y estás usando igualmente agua de mar natural. Pero tu biomasa cambia y digamos que la oferta del mercado es la misma, pero la demanda interna de los organismos es mayor. Con lo cual, yo te recomiendo que te alejes de las máximas. O sea, no es una actividad, sino que observes. Tú úsalo e interpreta. Probablemente, dependiendo de la naturaleza de las especies que mantengas, tengas que aditar, pero no es incompatible. Tú puedes aditar. O sea, hay una cosa que está clara. Es que, o sea, cuando tú buceas en un arrecife, la primera sensación que tienes, o sea, la sensación es, aunque parezca un contrasentido, es de vaciedad. O sea, no hay una partícula, no hay, o sea, es de un pristino espectacular, el vacío está allí. A pesar de la cantidad de fauna, tú te preguntas, ¿y todo esto cómo se mantiene? Porque realmente, y hasta que vengan los tiburones por la noche y suban del talud, aquí quién come, ¿no? Y en realidad, y tú en un acuario estás concentrando el problema, tú estás concentrando. Entonces, si estás concentrando, probablemente tienes que aportar al sistema más de lo que habría en la naturaleza. Entonces no te va a valer con el agua de mar porque tu concentración de biomasa va a ser superior. Que al final si calcula que metes agua de mar. Sí. Bueno, primero le corrigen la salinidad para ver qué pH tiene y porque correcto. a diferente de salinidad y luego tienes que aditarle, si la quieres meter ya estable, calcio, magnesio y KH por separado, te va a salir al final igual de caro que el kilo de sal para digamos que el agua de mar natural, por decirlo un poco cursimente, te aporta los intangibles. O sea, hay cosas, los grandes macroelementos los manejamos todos. Magnesio, calcio, etcétera, estroncio, incluso el yodo, que está a nivel de ppb en el mar, del orden de 50 ppb, microgramos litro, pues, pero bueno, son los grandes conceptos. Pero el agua de mar natural te aporta los intangibles. O sea, te aporta todos los elementos de la tabla periódica a nivel de oligoelementos. Te aporta, por ejemplo, cuando hace 20 años, antes de determinados estudios, se consideraba que era irrelevante el consumo de fitoplancton por las especies de corales, las especies de anthozoos. Luego se descubrió más, pues, pero sí se sabía que determinadas especies de blandos, de dendrofitas, etcétera, cuando estaban en acuarios públicos de circuitos abiertos iban de maravilla y cuando estaban en circuito cerrado, pues no. O sea, el agua de mar te aporta, pues, o sea, el 78% de... Lo bueno es que metes fitoplancton, pero si tú lo pasas por una lámpara...
o 20, al final están matando. Depende, porque si tú te ves las tablas de esterilización, una de las cosas que a mí más me sorprende es que, por ejemplo, necesitas más radiación para acabar con determinadas algas, ¿vale? Por ejemplo, todas las algas diatomeas que tienen en la pared celular silíceo, el tiempo de radiación y el flowchart, el ratio de circulación de agua que necesita es mayor, o sea, la energía para destruirla y el tiempo es mayor que lo que necesita un protozoa, por ejemplo, un Cryptocardium. Depende, o sea, depende de la... Para este caso mejor el ozono, ¿no? El Se va a ozono. preguntar, ¿uva o ozono? No, espera, yo uso ozono, por ejemplo. Sí. A mí me va de maravilla. Tu nombre es, perdóname. Pepe, pero ¿para qué Pepe? El rendimiento del skimmer, aparte que tengo uno bueno, Sí. es mucho mejor, humea mucho mejor. Cap- El agua más limpia. Pero ya te comento, ¿tu ozono siempre está conectado? Ahora mismo porque se me ha roto. Cuando estaba en marcha siempre estaba conectado. Pero siempre está conectado. Es que editar ozono de continuo tampoco es bueno. No, pero es, vamos... ¿Sabes? Yo, Sí, por está ejemplo, claro que ahora con estamos usando el TMC. Sí, con el controlador y tal. Muy bien, alta. Y Pero ahora me quiero comprar uno más potente, porque Lo normal es que cuando te has subido el ozono y ya tienes el redox como toca, que ya si tienes un buen movimiento y los nutrientes como toca, Pero se no, mantenga, pero- se mantenga. Lo Luego que, no, tengo acróporas, o sea, por eso te digo lo que para mí no es bueno es que esté a toda hora el ozono. No, pero yo por ejemplo tengo una Profilux, que es la activa y me Sí, está claro, pero, ¿Cuánto- pero te está bajando el redox y te está volviendo a subir el ozono. Entonces estás tú siempre conectándolo, haciéndolo Sí, trabajar. pero lo mantengo, sabes que es complicado un poco, ¿sabes? ¿A cuánto cortas el redox? Ahora mismo lo tengo, bueno, ahora mismo lo tengo desconectado, claro. Bueno, ¿a cuánto cortabas el redox? En 380... ¿Qué es 80? 400 Está bien. es una medida... 450 es que vamos muy al límite. Yo lo tengo ahora un año y medio, un año Te lo he casi estado viendo. parado el ozono, parado, lo quité y tengo el redox en 435. Pero porque tenés mucho movimiento... Claro, pero él solo, ella sola. Qué pena. Tengo los nutrientes bajos, tengo los nutrientes Qué bajos pena de y equipo entonces para se y Maguayo sí. mantiene. Claro, y las bombas de movimiento, es que también hay, de las malas bombas de movimiento te ponen el modo noche, ¿no? Para que si al final el modo noche para mí por más tienes que mover el agua. ¿Sabes? Porque si tú paras el movimiento del agua, baja el pH, baja el redox, baja muchas cosas, tienes que mantenerlo. Claro, yo tengo las bombas de continuo siempre igual y a mí se me mantiene perfecto. 430, 430. Yo tengo la ventaja de que tengo el zoom en la otra parte del abanico me molesta. Sí. Entonces tengo que el agua caiga en el zoom. Eso Entonces es. todo eso te va subiendo alrededor. Yo no necesito... Pero- tengo el ozono y no lo pongo por La eso. conductividad de Eso que sí, tenga el agua, los nutrientes suena que el tenga. agua por todos los lados, pero como lo tengo en la galería no me influye, en el salón no tengo ningún ruido, no puedo el tener agua así. limpia también. Es que el agua Más la cristalina. mucho. Pero lo que yo te quería dar a Porque entender es sube que el no es potencial bueno del tener ozono. no es bueno tener el ozono que esté todo el día trabajando. Si tu redox baja es porque te falta movimiento, te falta cambios de agua, te falta algo. Bueno, cambio de agua alguna mes. O sea, está bien, Yo un que, mes y está bien. aparte que yo he hecho los elementos, vamos. Ahora yo te lo digo por eso, porque a mí una vez me subió a 4 y pico, yo ya digo, lo paro, no hace falta. Y automáticamente él ya está estable. Si lo pone ya... Te lo digo- que se van, enteros. Te lo digo también porque el ozono oxida mucho. No sé. Y aunque tengas un MK y tengas el mejor metraquilato que haya en el mundo, te lo vas a terminar partiendo cuando lo... O sea, quiere decirte que inyectar ozono de continuo no es bueno para el sistema. Yo creo que son dos sistemas para cosas distintas, el ozono y el UV, en un equipo de UV. Pepe, yo sin querer hacer publicidad de ¿Las dos libros. cosas o una? No, yo creo que tienen aplicaciones un poquito distintas en cada caso. En el caso del ozono, yo en el libro ofrezco un Que por esquema. cierto lo tenéis ahí, para el que quiera comprarlo. Yo ofrezco un esquema en el que pongo una doble seguridad. En primer lugar, corto con un medidor de redox, sugiero a 350, pero ten en cuenta el efecto nocivo cuando excede incluso para las personas. Para mayor seguridad, en el circuito que ofrezco, el propio medidor de redox lo temporizo, porque más de 2 horas al día no es necesario. En un acuario equilibrado, si tienes un buen ozonizador
conectado directamente a la aireación del skimmer, con 2 horas tienes suficiente. Pero como a veces sucede lo impensable, o sea, tú en primer lugar coges y digamos que la alimentación del la alimentación del ozonizador la conectas a la clavija de energía eléctrica conmutada del medidor de redox. Y a su vez el medidor de redox, en vez de conectarlo a la energía eléctrica, lo conectas a un temporizador. Si en un determinado momento se te va la sonda del redox, sabes que como máximo te va a estar, y un temporizador te vale 2 duros. Pero sabes que primero tienes la estadística de que con esas 2 horas que permite el temporizador vas a estar en un nivel aceptable, y en segundo lugar tienes la garantía de que si se te va la sonda o tienes un problema en el transductor, a las 2 horas te lo va a cortar. Que realmente yo no sé las horas, porque como me lo va apagando, encendiendo, según la profesión... No, pero así es un modo seguro, ¿no? Pero es una... lo que dice que igual se te puede ir la sonda y te está dando una lectura errónea y tú... Y te la lía. Claro, que al final si tú oxidas el agua, le cremas las branquias a los animales. Con las sondas... La matas el agua. Con las sondas ocurre como con nuestras actuaciones, que los déficits de concentración son mortales. Dice, di algo que sea que dé valor añadido a la reunión. Si estás cansado, no toques el acuario. Los déficits de Sí, una mala medición, pues sondas, lees mal y te pones a te modificar pueden- cosas y la cagas, porque no tenías bien. Eso en todo, no solamente en el ozono, en todo. Todo, sí, todo, claro, todo, en todo, todo. todo. Metemos... Y luego pones... más caras, metemos y después... Una misma profiluz te puede fallar. O sea, te falla. La sonda del reactor de sonda vale calcio, 100 pavos. como no corte el CO2, ¿La salida la pones libre o pones carbón activo en la salida del agua y en la salida de ponemos aire? libre y de ahí directamente al skimmer. Que el skimmer... Y en la salida de aire del vaso pones carbón activo Ahí habría para... que poner carbón. No, eso es lo que... Y si no lo puedes poner ahí, por lo menos pon un reactor con carbón, porque el ozono deja unos residuos que al final son malos. Sí que he notado que ahora cuando se me ha roto pues veo mucho microelementos en el agua y mucho... Hombre, lo ideal es meter un reactor de ozono. Que van presurizados, hace un efecto cascada donde retiene mucho el ozono, mezcla mejor y luego tiene el carbón. Utilizándolo bien... Y luego también la instalación de lo que es el ozono, pues tiene que ser todo PVC de silicona de este blando, ¿vale? No pongáis tubo rígido, ni codos ni nada, porque lo seca, lo parte todo. Y tú hueles en casa y dices, hostia, huele fuerte, huele tal, y es porque tienes una fuga, no te llega ni el ozono al sitio. Son cosas así. No quiero hablar de memoria, pero bueno, hay, para que tampoco entre la gente que empieza, que nosotros entre en pánico, jaquecas y dolores de cabeza me parece que empiezan cuando en el aire, en la atmósfera, hablo de cabeza, puedo decir una tontería, pero me parece que las jaquecas y los síntomas empiezan con un ppm, con una parte por millón de ozono en la atmósfera de la habitación, pero el ser humano detecta el olor del ozono en 0,01. Sí. Hablo de cabeza, no Sí, tengo las se cifras detecta por mucho ahí. antes. O sea, lo detectamos mucho antes de que te pueda hacer daño. O sea, También no es tan importante- sencillo intoxicarse con... Una cosa importante también cuando tenemos acuario es ventilar la casa cada 2 por 3. Que esté el aire, es muy importante eso. Yo no tengo nada de humedad, ni nada de robín, ni nada, porque yo tengo la puerta abierta, tú lo sabes. Yo abro la ventana... Voy abriendo y ventilo la casa. Donde coge el aire el skimmer. Eso es súper importante también. Donde coge el aire el skimmer. ¿Alguna pregunta por esta mesa? ¿Alguien por aquí algo o no? Es importante que sea un aire limpio. ¿Qué se hace después del ciclado? Queda ahí al final. Muy buena. Bueno, a partir de ahí tienes que tener un proyecto en mente, saber lo que quieres. Equipo de limpieza, Claro, primero corales. equipo de limpieza, Incluso luego antes, peces y corales. perdona que te corte un momento, incluso antes del equipo de limpieza, pensar qué tipo de acuario quieres montar. Son solo peces o un arrecife dentro del arrecife, enfocado a blandos, LPS, SPS mixtos, que es lo que creo que tenemos la mayoría. Cosa que se debería mirar más y tener unas más pequeñas, si quieres especificar de corales, unas más pequeñas, pero con familias separadas. Sí, el tema es investigar, ¿no? Y saber qué tipo de peces vas a meter.
que es compatible. Eso de corales y todo de peces, aquí. Y hacer las cosas bien, porque como metas un león y una pantera, pues se van a pelear ahí las dos. Pues tienes que saberlo. Y el tiempo de aclimatación de animales y todo, hacerlo bien, para evitarte problemas. Eso es súper Yo creo que la compatibilidad entre especies es una cosa más importante. Y luego saber qué tipo de coral te gusta y cómo mantenerlo, ¿no? Y uno de los fallos que más aprender cometemos. a cómo mantenerlo cuando ya se está... ¿Vale? A ver, uno de los fallos que hacemos todos en acuarios marinos es algo que no hacen en dulce. En los dulces montan mucho biotopo. En marino nadie monta biotopo. Mezclamos especies de lugares muy distintos del mundo. Y eso creamos unos problemas enormes. Ayer cuando José María comentó lo de peces del Pacífico y del Índico, yo puse una cara de póker. No, lo comenté. Pues me quedé. Lo comenté porque está objetivado que en los acuarios donde se mezclan especies del Índico y especies del Pacífico, cuando hay una infestación por Cryptocarium o por Amylodinium, dependiendo de la variedad genética del protozoo, las especies del Pacífico o las especies del Índico sufren mucho más, dependiendo de dónde, como si no estuvieran preparadas. Su sistema inmunológico, la química de su mucus no estuviera preparada para las variaciones que presentan, porque es la misma especie, o sea, no es un problema de especie, es un problema de razas, de variedad del protozoo. Entonces sí que se ve que en los distintos océanos se han especializado, son genéticamente un poquito distintos y probablemente los peces aprenden químicamente, el sistema inmunológico aprende a defenderse. Entonces, si la infestación es de un Cryptocarium que viene del Índico, las especies del Pacífico sufren y viceversa. Eso sí está objetivado. Hay estudios de acuarios públicos muy claros, ¿no? Bastante. Eso fue, bueno, eso es que anoche en la cena estuvimos comentando algunas cosas respecto. ¿Tu nombre era, perdona? Antonio. Yo creo que sí hemos hablado de cosas más allá del ciclado. O sea, creo que hemos estado hablando de varias cosas. Yo, en mi experiencia, yo creo que cuando uno monta un acuario de arrecife, conviene que tenga, para que tenga continuidad, conviene que tenga un proyecto en la cabeza, que no se convierta en un coleccionista de peces o de corales, sino que tenga un proyecto en la cabeza, porque al medio plazo eso es lo único que no aburre, el intentar aprender algo, y además eso evita cometer errores en una mala tarde. Tienen un cabreo impresionante y está frustrado y dice, esto lo resuelvo yo con cuarto y mitad de SPS, vamos, que es lo peor que puede, o sea, lo peor que puede hacer un acuariófilo es manipular su acuario con déficit de concentración. En acuariofilia los errores se pagan carísimos, un minuto de déficit de concentración, un error. Si estás cansado o no estás en lo que estás, déjalo para el día siguiente. Y otro es hacer terapia comprando cosas para el acuario, Pero a la tarde esto lo resuelvo yo. Yo creo que es muy interesante. Sí, pero es muy difícil, por ejemplo, en la, no te preguntan la qué tienda haces. online. ¿Qué te va a preguntar? No, yo voy, dame esa corporal. Tú no lo vas a hacer. No sale ningún animal sin saber de dónde va. Sí, pero por ejemplo, en la... Por ejemplo, tú vendes online. Yo hablo con mis clientes. No, ya, eso sí. Mis bichos no van a funcionar en ningún sitio. Eso lo tengo clarísimo. Sí, pero al final la responsabilidad de de la acuarista. Tenemos la responsabilidad también de venderlo. Tú como aficionado intentas ayudar a todos los que saben menos. Esto es una cadena. Yo intento ayudar, y espero que ayudar bien, a los que saben menos que yo, porque los que están por encima de mí, que saben más que yo, me han ayudado a mí. Eso es el hobby. Vamos a proceder al sorteo de premios y se va a hacer de la siguiente manera. Hemos numerado todas las plazas que habéis venido a comer, cada uno tiene su número. ¿Todas? Todas menos los que lo hemos organizado. Mamón. ¿Vale? Gracias, por la parte que me toca. Ya lo sé, no pasa nada. Si nos toca a nosotros los guayos, No, deseando que me tocara el reactor. entonces aquí una mano inocente va a sacar la papeleta, el número, y luego el que tenga el número que esté asignado también será el premio.
Vamos a comenzar con el sorteo de tienda de caballitos, lo que nos ha enviado. ¿Esa es la mano inocente? No hay otra mano inocente, tranquilo. Pack para la cría. Vale, de parte de tienda de caballitos tenemos un pack para la cría de rotíferos y en el cual entra un filtro para rotíferos, el EAS Roti de 250 mililitros y rotífero vivo 250 mililitros. El sobre se lo va a quedar ella de recuerdo y lo de dentro es de lo que va a llevar, ¿vale? Bueno, una mano inocente, por favor. Pásese usted por aquí, señorita. Bueno, esa mano inocente sí me el papelito que mejor le venga y nos dice el número, por favor. Número 33. 33, el número 33 está asignado José Ángel López. Caballero, Acuario Marino Barato, visitario octubre. El de octubre tiene un canal que se llama Acuario Marino Barato, que podéis aprender mucho y... Tiene que cambiarle el nombre, es Acuario Marino gratis. No, echar un vistazo. Acuario Marino Barato. Pues. Bien, ahí está el regalo. Señores, un aplauso, por favor. Perfecto. Vamos a sortear el reactor este de chicha y nabo de... hecho con cosas del Ecopar. ¿Cómo lo has hecho? Nada. No seas tonto, que la mayoría es del cubo de la vecina. El cubo de la basura de la Ya vecina. sabía yo que lo habían reutilizado todo. Bueno, vamos a sortear el reactor de pecho fluido Radical Red y otra mano inocente, por favor. 33. Para que pase. Los números 36. 36. 36. Diana. Hostia, me ha tocado a mí el reactor. Eso te iba a decir, ha sobrado. Ahora tiene que darle un beso porque si no esto no tiene estrellado. Dáselo tú, bobo, también. Anda, se dan 3, ¿no? Pues 3. No pasa nada. Hostia, me ha tocado, pues me hacía falta, ¿sabes? No sé por... Espera, un segundo, ¿qué sorteamos? A ver. Si lo que me traigo El pack Digibet, que hay un lote completo para LPS y SPS. Hay dos, pues damos uno, luego el otro. Damos un lote, por ejemplo, ¿vale? Oscar también, el camarero también está, el dueño también está en el lote, ¿vale? O sea que nos toca, ¿eh? El camarero está en el lote, pues me lo quedo yo. Eso es. Que me cocine en casa. ¿La has sacado ya? Vale, pues. Número 30. 3030. Antonio Ruiz. Venga, un Oye, aplauso. menear un poco la bolsa. Eso está prohibido venderlo, ¿eh? No me Muy bien. Barato, ¿eh? A 50%. Antes de irte ya lo hemos comprado. Antes de irte lo hemos comprado ya, ¿vale? No te vayas. Sacamos cuentas. Vale, muchas gracias. ¿Qué se sortea? Pero que espera, que se sortea primero. Sí, sorteamos el otro lote de productos. Pero lo han hecho para el mes. Número 10. Roberto y mujer. Roberto y mujer. Alcoy. Roberto. Vamos. Venga, muy bien, estamos aquí, perfecto. Una mirada profunda a la cámara. Se acaba el mundo. Muy bien, muchas gracias. Luego necesito vuestros permisos paternos para que podáis salir en el vídeo, ¿eh? Hacer un cheque de 40 euros. ¿Sí? Que os va a tocar la lotería porque 40 euros son 40 euros. Muy bien, cariño. Muy bien. Hacer un cheque de 40 euros de Coral Salvaje. Vamos a sacar papelito. No sé, picha mía. Para la próxima. Tira para allá. Número 31. Jonás Serna. Bueno, el cupón es de la tienda corazsalvaje.com, ¿eh? Hay que decirlo, ¿eh? Vale, acercaros un poquito más para allá, que si no me enfrío yo aquí. Hombre, Sí, va. los billetes no son tan caros. Otro vale de compra por 40 euros de Coral Salvaje. Vamos a sortear. Una mano inocente. Y yo guardándole voy. 5. Número 5. ¡Qué mala combinación tienes! ¡Qué buena! Alejandro Sánchez. Un aplauso. Ahí estamos.
Vale, ahí estamos. Muy buena. Bien, Buena ahí. Bien, bien, bravo. Lo de Milhouse Corals, ¿no? Por ejemplo, esta parte de aquí. Una mano inocente. Vemos el número. Con la vista comercial que tiene esta niña, de inocente, ¡Número inocente. 29! Número 29 y es... Coral salvaje. Coral salvaje. Adelante. Tú dile que es para ponerlos Sí. fuera del acuario. Ya verás. Hombre, claro. Dile, este va fuera del Perfecto, perfecto. La cámara nos está mirando, grabando, pero todo perfecto. Muy bien, un aplauso, gracias. El segundo lote de Milhouse. Vale, ese era ahí, ¿no? Sí. Vamos otra mano por aquí. Espera, ¿quieres que dé un movimiento? Eso es, muy bien, campeón. Está controlado. Muy bien. Y es el número 16. 16 corresponde José Juan González. ¡Bravo, un aplauso! Él y los dos chavales. Hay más cosas, esto de una bolsita te vendría bien. Tienes que ir cargando. Ahí tienes más. Y esos dos también, ¿eh? Yo creo que... Eso es. Estupendo, estupendo. Muy bien. Este es por el vicio. Vale, un segundito, por favor, que se nos vea en la cámara. Aquí a los chavales. Muy bien, salimos bien. Claro, todo correcto. Vamos a sortear ahora una caja de naranjas. ¿De Valencia? De Valencia. Al Tenerife. ¿Eso de quién viene? ¿Y el jamón para cuándo? Que estoy Asturzo. esperando, que Suiza no es jamón. Tú tampoco te lo puedes llevar. Vamos a proceder al sorteo de Asturzo. Es verdad, tú Cariño, tampoco te dale lo puedes el llevar, número. ¿no? Qué jodienda, Si lo sé, para dos palabras que he dicho ahí. Número 28. 28 corresponde Ramón Miñarro Romero. ¿Ese quién es? No. Sortea, sortea. Aquí está. ¿Qué eres tú? Vale. Nada, otro. Vale. Sácame otro número, cariño. ¿Qué era? Por cierto, ¿qué era? Por el chocho. Una caja de preservativos. ¡Oh! ¡Qué mala suerte! Pero para meter la mano en el acuario. XS no te sirve, Vale, sortea. número Número 12 corresponde José Luis Armero. José Luis Armero. Muy bien, muy bien. Venga. Muy bien. Iba así. Si luego al final del Bueno, sorteo me lo dijo queréis, aquel, el intercambiar Sergio. alguna cosa, lo hacéis. Alejandro y yo la última vez intercambiamos, si no recuerdo mal. Perfecto, vale, muy bien, la cámara bien. Todo perfecto. Recuerdo a la familia y a todos. Venga, muchas gracias. Gracias. Sácanos un número, por favor. El número 25. 25. Sergio Martín. Sergio Martín. Era la Prime, ¿no? Era la Prime. Vale, pues tienes que enlazarte todo. Dale caña ahí. Eso es. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues sabes que seguro que le hace más ilusión todas estas chuminadas que la Prime. Vamos a sortear un jamón. Voy. Vamos a sortear un jamón de último grito. Último grito. Muy bien, perfecto. Ayúdale ahí a llevarlo. Vale, un segundito de cámara, un segundito de cámara. Vamos todo bien. Estupendamente. Muchas gracias. Un aplauso. Gracias. Voy a jefe de ceremonia. Que lo voy a echar. ¡Qué figura eres! Te puedo ganar la vida Ahora con esto, jamón, lo sabes. señores. Jamoncito. Charcutería Martínez, directamente desde Barcelona. Y nada, vamos a ello. A ver, suerte. Los jamones cojonudos se envía a domicilio loncheado, envasado al vacío, lo que haga falta. Vale, perfecto. Muy bien. Vamos a proceder a mano inocente. Atención, atención, jamoncito. Para Navidad. 26. 26. Espérate que me caiga bien. Jaime Baldó Gómez. Jaime Baldó Gómez, un aplauso. Bravo. Este tiene cara de marroquí, este no come jamón. No como jamón. Bravo, bravo. Ahí. Venga. La AK-47, señores. Bravo. Muchas gracias. Vamos a hacerlo separados, es un gran premio cada cosa, ¿eh? Vamos a la linterna. Tengo un poco la linterna para que. A lo mejor por la noche, pero con fluorescente y todo, que se ve todo guay, ¿no? Quítate la... Muy bien. Perfecto. Sacamos un numerito, lo abrimos. 1. Este es procede de Paraíso Marino. El número 1 es de Elías Seguí. Elías Seguí.
Ahí, perfecto. Muy bien, una foto aquí en medio. Muchas gracias a todos los que nos han dado todo el material. Sin ellos no sería posible. Un segundo, cariño. Un segundo de ahí para que se vea la imagen. Ah, vale. Muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto. Una lupa guapa para... madre mía. Madre mía. Madre mía. Me encanta. Eso es un regalazo. Él ha dado la lupa de cristal. Sí. Y nos Muchas da para gracias mirar por todos los desde arriba. detalles. Ya está. Perdón. Sacamos un numerito. Lo abrimos. Número 20 es Aporta un de... cero. Signes Mulet. Alfonso Signes Mulet. Bravo, bravo. Todos. Un segundito la imagen. Sonrisa Profiden. Gracias. Bueno, esto también es un detallazo, ¿eh? Aquí tenéis una pareja de... Snowflake. Snowflake. Es una pasada, Good Life. Bueno, aquí está el Vale. Bueno, No están los peces ahí, ¿no? No están los peces. Lo mío directo lo hemos hecho para que no sufra. Valorarse en 100 pavos. Eso es. Es un regalazo. Eso es un regalazo también, señores. Sí. Bueno, atentos, por favor, atentos que esto es un regalazo y no se puede despistar el que le va a tocar. Sacamos el número. Atención, el número 14 es de... Jonathan Samper. Hostia, Jonathan. Bravo, paso Acuario. Paso Acuario que va a montar. Estupendo. Hace entrega José María, es un placer. Un poquito de imagen aquí. Estupendamente. Muchas gracias. Un aplauso. Tenemos aquí de nuestro amigo Red Zen, chaval de Benidorm, que ha traído unos poquitos tos para... ¿no? ¿Cuántos van? 3 rastas para... Pues nada, por un detalle del hombre, ¿no? Para todos vosotros. Así Un que... 10 por ti también. Un 10 por él, ¿sabes? Sí, señor. Del canal de YouTube Red Zen. También os podéis pasar a Red Zen en el canal de YouTube. Y veréis el pedazo acuario en Instagram, que es el pedazo acuario que tiene este hombre. También de paso, nuestro amigo Víctor también es de las personas que cuenta lo... Red Benidorm, que cuenta lo bueno y lo malo, y él es de los que lo cuenta todo y de los que hay que seguir, porque hay que seguir esas cosas, no el que solo sube lo bonito. Este hombre lo cuenta todo. En Instagram, Acuario Benidorm, ¿verdad? Acuario Red Benidorm. Podéis pasaros a mirarlo porque es una maravilla también. Si también suben lo malo, tienen más contenido que todos los que vemos aquí. En este caso lo va a sacar en el número, ¿vale? El número, no pasa nada, ese se esconde, eso es. El número 11. Gustavo Tornero. Gustavo Tornero, tienes ahí unos cuantos para comenzar un poco el tema. Venga, enhorabuena. Perfecto, muchas gracias. Un aplauso, por favor. Vamos a sortear antes de la iPrim. Vamos a sortear un cubata. Oye, pues ahí sí pone mi nombre. Que lo pone el señor de aquí de Ahí digo yo que entraremos nosotros, ¿no? Sacamos un número y al que le toque tiene un cubata en la barra pagado. Dale. El número 4. Jonathan Ruiz. Jonathan Ruiz. Bravo. ¡No me arcó! Muy bien, perfecto. Un aplauso, gracias. A mí me ha tocado el reactor, pero lo voy a sortear con todos vosotros. No, lo voy a sortear. Te ha tocado a ti, pero como es para mí... Lo voy a sortear porque quedan muchos números aquí y no creo que sea oportuno que me toque a mí y que no le toque a personas que habéis venido aquí. Entonces, vamos a sacar un número más. Una mano inocente en este caso va a ser aquí José María, ¿vale, cariño? Y en el último tú, ¿vale? Y a quien le salga le ha tocado reactor. Y muchas gracias por todo, vamos. El 18. El número 18 es... Adai González. Adai González. Ahí lo tienes. Adai. Patrocinio de Radical Red y Red Fred. Este también ha sido patrocinado. Era. Eso, perfecto. O sea que el reactor te ha tocado a ti, ¿vale? Al final. Y me está comentando aquí también el amigo que vamos a hacer lo mismo que he hecho yo. Bueno, estamos metidos en el tema, lo vamos a sortear. Lo vamos a sortear también. De Paraíso Marino. Paraíso Marino. Guay.
Vale, una, tienes que coger una. A ver, se olvidan y me la llevo yo. El número 21 corresponde a Víctor Ibas. Víctor Ibas. Bien, bien, perfecto. Ahí medio, perfecto. Muchas gracias. Ay, tío, guay, guay. Es que tiene que ser de puta madre, puedes cogerlo todo. Muchas gracias a vosotros. Atención, viene el super regalo. O sea, esto es el regalo gordo. Una pantallita imprime que a más de uno le puede ir y el soporte. Y más aquí con nosotros los zapatos y todo. O sea, vamos, esta pantalla ya no vale lo que vale, vale el triple, porque no. La Aquarium Solution, Aqua Solution, es el que nos lo ha proporcionado. Y vamos allá, ¿vale? Venga, saca un numerito. 33. Es más fácil que tengo. Atención, señores, esto es muy importante, ¿eh? El número 27. El número 27, no lo digas aún. No lo digas aún. Voy a verlo yo, déjame que lo vea. Chica o chico. Solo digo que es una mujer. Y sabes que os digo que se lo merece, porque venir una mujer aposta y que le estemos aquí aguantando todo el tinglado este, se merece un premio así. ¿A que sí? ¿Vale? Y la señorita es, señores, atención, Clara Aznar Nadal. ¡Bravo! ¡Bravo, Tremendo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo y bravo! Vais concretitos para casa, ¿eh? Súper bien. Súper bien. Ha estado súper bien. Agradeceroslo a todos porque sin vosotros esto no sería posible. Y esto lo que queda es una confianza para el año siguiente seguir disfrutando de todo esto. Muchas gracias. Y ahora ya, a partir de ahora, el que quiera mover el ala la puede mover. El que quiera tomarse algo se puede quedar a tomar. Eso ya es decisión de cada... Cuidado, volver y el año que viene mucho más. Unas palabras aquí de don Francisco. Que muchas gracias a todos por habernos acompañado en este día. Yo me tengo que ir ya, lo siento mucho. Y eso, que gracias y nos vemos el año que viene, ¿vale? ¿Queréis añadir alguna cosa más aquí los participantes, algo más? Señor Ramón, hay unas palabras aquí para la peña. Bueno, solo decir que sin vosotros esto no sería posible, porque al final sois vosotros los que importáis para hacer este evento. Y si el año que viene lo repetimos, esperamos contar con toda vuestra presencia en nuestro programa. Así que muchas gracias de parte de Equipo RIF. Del Equipo RIF. Del Equipo RIF. RIF Form. Y que no se vaya la comida flotando. Y siempre miro la bomba que está empujando y lo... Hola compañeros, bienvenidos a Los Diarios. Este es un atraco que le estamos haciendo a Alfred. Nos hemos venido aquí a su casa, nos ha invitado a ver su pedazo de acuario. Todo el mundo mira el Zoom y yo miro la urna, que es espectacular. No me voy a acercar porque la tiene que enseñar en un vídeo, pero es increíble lo que tiene aquí. Tanto de equipamiento como de contenido. Estamos aquí con unos amigos que también les voy a hacer un atraco, los voy a llamar así en plan rápido, aunque sé que no les gusta salir en YouTube. Bueno, a este sí. Bueno, vamos. Este no tiene ni problema ni vergüenza. Pues bueno, ahora vamos a ver si conseguimos que Alfred se comprometa a ver qué día va a subir el vídeo enseñando el contenido de la urna. Si tengo lo de las pantallas y todo para enseñarlo y todo y no subió nada. Hay que hacerlo, chavales. Sí, claro. No metes a ninguna fecha fija, vamos. No, pero sí. Y si me traes un jamón, a la próxima lo hago antes. Pero sí, que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Aquí tienes muchos vídeos pendientes, ¿eh? Sí, hay muchos. Sí, que, o sea, solo ponen la cámara por aquí. Sí. Ponen un vídeo y ya tienen un vídeo. We are infinite.